¿Por qué nos importa un personaje? Bueno, es una pregunta compleja. A lo largo de la historia del cine se ha comprobado que el simple hecho de colocarnos en el punto de vista de un personaje, al inicio o incluso en un punto posterior de la película, ya hace que automáticamente la audiencia conecte con él. Sin embargo, eso no es suficiente. Conectar no es lo mismo que tener interés. En los últimos años algo ha cambiado en Marvel. Simple y sencillamente ya no se siente lo mismo cuando vas al cine a ver una de estas películas. Y los números lo han comprobado, ya que incluso después de la pandemia, cuando los malos rendimientos eran relativamente normales, Marvel solo ha ido de fracaso en fracaso, lo que es sorprendente tomando en cuenta que hubo un lapso de tiempo en que cualquiera de estas películas recaudaba más de $1,000 millones, y que justo fue una de ellas la que demostró que sí se podía traer de vuelta a la gente al cine en una era post pandemia con uno de sus más grandes éxitos. Eso solo nos indica una cosa: a la gente ya no le interesa. Después de Endgame todos sabíamos que en el fondo esto había terminado, pero aún así esperábamos algo más, y cómo no hacerlo. Marvel estaba en su punto más alto. Por eso entonces Disney entraba al mercado del streaming con Disney Plus, por lo que presionó tanto a Marvel como a Star Wars para crear contenido exclusivo para la plataforma, que obligara a la gente a contratarla para verlo. De eso salió The Mandalorian por el lado de Star Wars, mientras que por el lado de Marvel abrirían su nueva fase con 3 series. En las primeras 2 no hubo tanto problema como sí lo hubo en las posteriores a la tercera. La primera de ellas, WandaVision, que si bien el final no fue muy aceptado, los primeros episodios aportaban una propuesta interesante y además se centraban en 2 personajes que venían de fases atrás. Por lo tanto, la audiencia ya estaba familiarizada con ellos. Lo mismo con Falcon y el Soldado del Invierno, pero Loki fue un punto y aparte. En un inicio había muchas dudas respecto al proyecto, pues nos presentaba una vez más a un personaje que ya había muerto 3 veces en el pasado. Además, por eso entonces aún no se revelaba muy bien cuál era el tema principal de la nueva fase, por lo que se llegaba a sentir un poco fuera de lugar una serie de Loki, pero cuando salió la serie de inmediato llamó la atención. Esto de verdad tenía algo interesante entre manos, sobre todo los proyectos que Marvel sacaba, Loki destacaba. La fotografía, cinematografía y dirección eran muy diferentes a lo que Marvel nos tenía acostumbrados, muchísimo más trabajadas y más acorde a lo que intentaba expresar la serie. Aquí es donde más se le permitía a Tom Hiddleston exponer el tremendo actor que es, y su gran amor y entendimiento al personaje, pero sobre todo la serie era y es tan magnífica a nivel de escritura que nos provoca un verdadero interés. Pero, ¿por qué? ¿Qué en este aspecto hace que nos interese más Loki que Miss Marvel o She-Hulk? Desde los inicios del MCU se siguió una misma fórmula, que por mucho tiempo funcionó. Si nos ponemos a analizarlo, no hay mucha diferencia entre la manera en que se cuenta la historia de origen de Iron Man a la de Ant-Man o Doctor Strange. Esto se debe a que todas estas películas siguen un tropo común planteado por el escritor Joseph Campbell, llamado el viaje del héroe. En orden, este nos indica que al inicio de cada historia se nos presenta un personaje común perteneciente a un mundo ordinario, que un día tiene un llamado a la aventura. En un principio este lo rechaza, hasta la llegada de un mentor, que lo impulsa a cruzar el umbral, donde encuentra pruebas, aliados y enemigos, que lo lleva a un acercamiento y consecuentemente a una gran prueba, que al superar obtiene una recompensa, lo que lo lleva un camino de vuelta y posteriormente a una resurrección, para así finalmente volver a su mundo ordinario, pero esta vez con las nuevas habilidades y conocimientos adquiridos. En cierta medida Loki también sigue el viaje del héroe. Al principio de la serie vemos un Loki que, si bien no pertenecía a un mundo del todo ordinario, sí tiene un llamado a la aventura desde el momento en que es interceptado por la TVA. En un inicio intenta escapar como forma de rechazo, pero con Mobius como su mentor cruza el umbral y adquiere pruebas, aliados y enemigos. Aquí es donde entran Sylvie, la cazadora B-15, sus variantes, entre otros que lo llevan a una gran prueba. En el caso de Loki es particular debido al formato televisivo, donde incluso podría decir que toda la segunda temporada representa la gran prueba, pero a final de cuentas sí mantiene esa fórmula. Pero ahora, no se trata de la fórmula, sino de cómo la uses. En las primeras 3 fases del MCU, Iron Man fue un personaje crucial. Y por supuesto, si no es que el más querido, definitivamente de los más queridos. Pero Iron Man tenía algo muy importante en la construcción de cualquier personaje: propósito. Al inicio de su primera película conocimos a un Tony Stark despreocupado de la vida y de las personas que lo rodean, pero poco a poco va entablando una mayor conexión con personajes como Pepper o Rhodey, y para el final de la película tiene algo por lo cual luchar. Esa es su evolución de personaje, que si bien lo vimos pasar varias veces por el mismo arco, su evolución se tomó en cuenta de película en película, y para el punto de su gran sacrificio en Endgame no solo lo conocemos a él, sino también al mundo que lo rodea. Literal y metafóricamente, conocemos sus valores y conocemos las razones por las que lucha. Es por eso que nos pesa su sacrificio. Es por eso que la audiencia logra conectar con él. Es el gran error que ha cometido Marvel en los últimos años. Solo dedicarse a crear y crear contenido, presentar nuevos personajes, pero no se detiene a darle a estos mismos un desarrollo. No se detiene a explicar quiénes son y por qué pelean. No se detiene a darles vínculos humanos. A mí no me interesa ver a la Capitana Marvel lanzando rayos láser por el espacio, sino a la persona que está dentro del traje y por qué hace lo que hace. Pero Loki es otra cosa. En toda la primera temporada vemos cómo Loki busca de una forma más literal su propósito. La interpretación de Tom Hiddleston hace evidente que, si bien
Este es un Loki que ya conocíamos, no es el mismo que vimos morir en Infinity War. Este Loki aún creía buscar ambición y poder, pero poco a poco va descubriendo que no es así, porque en realidad este Loki parte de no tener nada y a nadie. Desechó el aprecio de todas las personas que lo querían por su mismo supuesto propósito. Por eso es que una vez que se adentra a la TVA y conoce a Sylvie obtiene un conflicto. Dejar todo por lo que había luchado atrás para ayudar a una causa mayor que tal vez lo necesite. Desde ese momento Loki se vuelve un personaje interesante, uno que a pesar de ser un dios posee un conflicto sumamente humano. Una vez que inicia la segunda temporada, Loki ya posee un conflicto, pero no se detiene a pensar ¿por qué? En el segundo capítulo de la temporada, cuando interrogan a Brad y Loki tienen una conversación que me parece fascinante. Ahí Brad le hace reflexionar si realmente ha cambiado, si en el pasado Loki solo buscaba un trono y había cometido actos atroces para conseguirlo, ¿qué garantiza que con lo que hace ahora no busca lo mismo? Claramente Loki y nosotros como audiencia sabemos que no es así. Entonces, ¿qué es lo que busca? A lo largo de los demás capítulos vemos cómo Loki no para de buscar una solución al problema, pero no se da cuenta de que ha creado un verdadero vínculo con esas personas. Hasta el capítulo 5. Al final del capítulo 4 se puede sentir en Loki un verdadero miedo. Miedo por perder todo de nuevo. Miedo por perder a sus amigos. Y durante todo el capítulo 5 vemos a Loki tratando de recuperarlos desesperadamente, dándose cuenta de su verdadero valor y tratando de evitar los errores que cometió en el pasado. Pero nuevamente no se da cuenta de esto, hasta la conversación con Sylvie. ¿Qué quieres tú? Quiero salvar a la ABT. ¿Y? Que mis amigos vuelvan. Aquí es donde por fin lo acepta. Lo único que quiere es salvar a sus amigos, pero no puede hacerlo sin antes trabajar en él mismo, descubrir el tipo de Dios que tiene que ser, y de eso trata el final, de darse cuenta de que si bien no puede remediar los errores del pasado, la vida le ha dado otra oportunidad para hacer lo correcto. Por eso Loki es interesante, porque tiene un conflicto, tiene personas que le interesan. No hace lo que hace solo por hacerlo. Para este momento Loki ha llegado a su punto máximo como personaje. Es por eso que su sacrificio se siente tan justo al final. Y nos pesa como audiencia, porque ya simpatizamos con Loki, porque sus acciones tienen sentido, porque tiene algo que le importa. Por eso nos identificamos con él, porque tiene un propósito, un glorioso propósito.